ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal u obligaciones de carácter civil. Es decir, ya este derecho fundamental ha sido contemplado y a la vez protegido por estos dos mecanismos. Sin embargo, aún así, las Naciones Unidas, en apoyo a las iniciativas de los Estados miembros para asegurar el acceso a la justicia, el cual comprende la esfera del Estado de Derecho, mantiene esa condición o esa protección en concordancia con los Estados miembros. ¿Para qué? Para que estos Estados, a su vez, puedan estar en concordancia con el derecho internacional, adaptar el derecho interno para de esta forma prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y a la vez responsables que promuevan el acceso a la justicia para todos por igual. En razón del profesor Weber Carías, en el año 2005, señala lo siguiente: el acceso a la justicia comprende todos los sistemas judiciales constitucionales, el derecho ciudadano, que es el derecho de acceso a la justicia, es decir, el derecho de obtener la tutela judicial de todos los derechos e intereses de las personas. Para ello es que fundamentalmente se organizan los sistemas judiciales o tribunalicios. Es decir, el acceso a la justicia va a tener dos dimensiones: una jurídica, que va a comprender, por tanto, el derecho, sin el cual no podría obtenerse los mínimos de goce y disfrute de otros derechos, que conducirían a una sociedad más justa. Y por otra parte, la parte organizacional, desde las políticas públicas, que deben establecer lineamientos con enfoques de derechos que permitan identificar, a su vez, mecanismos que estén ausentes en los sistemas internos para ajustar estos y tomar las previsiones normativas en el tiempo oportuno. En otras palabras, los estados están obligados a garantizar el acceso a la justicia, a minimizar cualquier riesgo, cualquier circunstancia, cualquier eventualidad que pueda transgredir o suprimir esta condición al ser humano. Ahora bien, como comentaba Carlos al inicio, es cierto, también se pondera el derecho a la salud, que es un derecho fundamental también, pero ya sabemos que los derechos en sí mismos están o son interdependientes, no podemos suprimir uno por otro, no son excluyentes. Ante la pandemia del COVID-19, es verdad, existe el derecho a la salud, pero ¿cómo hacemos para proteger a quienes tienen derecho a la salud sin violentarles el acceso a la justicia? Es así como el COVID-19 debe ser enfrentado garantizando los derechos humanos por encima de otras cosas y por ende el acceso a la justicia. Toda medida extraordinaria o excepcional debe estar dentro del marco de la Constitución y el derecho internacional. ¿Por qué? Porque en tiempos de emergencia no se debe utilizar como excusa o una medida extraordinaria para violentar o vulnerar el derecho de las personas. Al contrario, el funcionamiento de las instituciones debe ser óptimo para proteger el derecho de todos. Si miramos en base a todo lo que hemos conversado y tomamos una mirada, iniciando este recorrido que voy a hacer, una mirada al continente europeo, ¿qué ha hecho la Unión Europea? ¿O cómo reaccionó la Unión Europea a esta pandemia? En primer lugar, cerró filas y la bandera fue el acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva en ningún caso podrá ser suspendido ni limitado. En este sentido, solo se procedió a la suspensión de lapsos procesales. En cuanto a la parte administrativa, hubo de inmediato renovación automática de documentos y todo tipo de trámites pendientes, y se le dio luz verde a la implementación de la vía telemática, es decir, que todo ciudadano, a través de un certificado digital que acredita su identificación, al igual que los operadores de justicia, también los abogados, pudieran acceder a un sistema llamado sedes electrónicas con total libertad. La única condición está bien identificado a través de estos certificados. ¿Cómo procedieron? En principio se activó la justicia digital, la atención al público mediante correos electrónicos,
Las sedes administrativas electrónicas fueron habilitadas, se tomaron aplicaciones de gestión procesal por teletrabajo, las actuaciones procesales por vía telemática, audiencias por videoconferencia y asimismo las deliberaciones tribunalicias por vía telemática con los resueltos favorables o no, dictámenes de sentencia, etcétera, que pudieron ser procesados a través de correos electrónicos y asimismo también publicadas en la web. Es decir, hubo una concatenación rápida entre lo que es la justicia efectiva con el medio digital, llamado hoy en día como justicia digital. ¿Qué resultados podemos decir o en qué fase podemos decir que se situó Europa? Yo podría decir que Europa hasta ahora pudo transformar un problema en oportunidad. Adaptó su justicia digital en un tiempo gradualmente prudencial, no que fue de inmediato, fue gradualmente, pero digamos que ya antes de finales de marzo ya estaba operativo. Sin embargo, no podría yo, sería imprudente pues, analizar un impacto total en este minuto. Habría que conocer a futuro la opinión de los operadores de justicia y de los ciudadanos que han sido beneficiados respecto a la protección de los derechos durante la pandemia. Sin embargo, la experiencia, por lo menos la que yo he tenido acceso, ha sido positiva. Si vamos a ver al gigante del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, igualmente antes de la pandemia, habilitaron sus sedes tribunalicias de forma digital, cerraron al público, dieron amplitud a las audiencias virtuales, los jueces y las partes asistieron de forma remota a través de la modalidad de teleconferencia. En Estados Unidos los jueces se cuidan mucho y el personal de justicia por el tema de que todo es una publicidad, todo es la televisión, o sea, hay mucha manipulación. Y ellos prefirieron la modalidad de teleconferencia ante la modalidad de videoconferencia. Sin embargo, para acceder a estas teleconferencias, de igual forma, mediante identificación electrónica, y se tomó un proceso que está en marcha actualmente, que consta de 4 etapas. Una primera etapa, cuando el contacto personal es excepcional. Una segunda etapa, cuando el contacto personal puede ser autorizado con ciertas precauciones. Una tercera etapa, cuando ya el contacto personal puede ser autorizado más ampliamente y las precauciones puedan ser relajadas. Y una cuarta etapa, cuando el coronavirus no represente más un riesgo significante. En resumen, pues sobre Estados Unidos, ellos activaron sus audiencias virtuales, la modalidad de teleconferencia y la identificación electrónica. Si bajamos un poquito y tomamos desde México hasta la Patagonia, que es lo que conocemos nosotros como América Latina, en mi investigación pude toparme con un trabajo de Arellano, Cora, García y Sucunza del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, por sus siglas CEJA, realizado en mayo de 2020, con información acerca de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos investigadores arrojan en sus resultados la siguiente información. En Latinoamérica hubo una alteración del servicio judicial. Ellos destacan que un 58,3% de estos países se mantuvo en teletrabajo judicial. Utilizaron un 66,6% en plataformas propias de los sistemas judiciales locales. Hubo reprogramación de audiencias. Un 62,5% de ellas fueron suspendidas. Un 41% de audiencias se hicieron virtuales y de esas virtuales se realizaron efectivamente el 12,5%. Es decir, un porcentaje altamente bajo en proporción a la reprogramación de las audiencias. Siguiendo con los resultados de este importante trabajo, tenemos las áreas más activas, fueron el área penal, el amparo, el habeas corpus, la violencia de género y las medidas de coerción.
En las áreas temáticas que conllevaron estas acciones están los delitos derivados del COVID-19, las excarcelaciones, el ámbito laboral, los ciberdelitos, la comunicación, los alimentos y los derechos fundamentales. Los tipos de audiencias virtuales estuvieron destinadas a medidas cautelares, medidas de imputación y audiencias preliminares. En cuanto al nivel de satisfacción de las audiencias virtuales, un 30.19% del universo se destacó como satisfecho. El alcance de los objetivos para lo cual se dieron las audiencias virtuales alcanzaron un logro de un 32.08%. El ingreso de casos vía virtual fue de un 26.3% vía web y un 6.85% de forma telefónica activa durante las 24 horas. En cuanto a la gestión de causas por correo electrónico, alcanzó un 18.97%. Estos números nos indican que del universo total, aproximadamente un tercio de las iniciativas fueron alcanzadas con éxito. ¿Qué aspectos destacan de este estudio? En primer lugar, se denota que en América Latina hubo suspensión de actividades y plazos judiciales. Es un hecho común en todos estos países que conforman el universo de este estudio. Se procesaron o se le dieron ingreso a las causas más urgentes. Es decir, se le dio prioridad a los casos que requerían dar respuesta inmediata. Hubo incongruencia entre el teletrabajo y el uso adecuado de las TICs. Digamos que esta situación sobrevenida, que nos sorprendió a todos, que no estaba programada ni en los más grandes analíticos de la planificación estratégica, evidenciar un cambio tan profundo y inmediato, pues generó esa brecha entre lo que venía siendo el teletrabajo normal versus el uso adecuado de las TIC, de las herramientas, cómo utilizar, cómo adaptar medios a los cuales el personal no estaba acostumbrado o que lo hacía para otros fines, adaptarlo rápidamente y oportunamente a lo que es el trabajo. Entre estas tecnologías, bueno, se tiene el uso del WhatsApp, el uso de, como estamos haciendo en este minuto, el uso del Zoom, en fin, otras herramientas que generalmente las personas le dan otro uso. Las videoconferencias utilizadas principalmente fueron para el ámbito penal. Las regulaciones excepcionales fueron reactivas, es decir, hubo la situación y después se procedió. Y se procedió sobre la marcha, de forma gradual, por una vía de causa-efecto. Estos investigadores llegan a la conclusión principal en su estudio, y cito tal cual, es que existe un marcado contraste entre la dimensión declarativa, es decir, lo que se hizo formalmente, la información que fue suministrada por los sistemas de justicia, y la real, lo que ellos observaron en campo, lo que estaba pasando. Es decir, muchas de las medidas que dicen haberse adoptado oficialmente no se estarían implementando adecuadamente o del modo debido. Pudiera yo inferir, luego de revisar este trabajo, de que se da por la misma situación. Es una situación inesperada, una situación de ajuste, una situación donde se busca, por sobre todas las cosas, mantener el estado de la justicia, mantener los derechos humanos, no violentar los derechos fundamentales y hacer uso de las herramientas que se tienen a mano. Sabemos muy bien que la situación en América Latina no es la misma de Europa, no es la misma de América del Norte. Nuestros países casi todos son muy parecidos, tienen las mismas deficiencias, algunos más que otros en cuanto a energía eléctrica, otros también con deficiencias en cuanto a lo que es el Internet. Y estas son dos herramientas básicas que hay que tomar en cuenta cuando vamos a hablar de medidas de acción con la tecnología. La tecnología depende de muchas cosas, pero nosotros para hacer uso de ellas requerimos básicamente energía eléctrica y la Internet. De otro modo, es bastante difícil poder complementar. Y por supuesto, que las personas tengan el acceso también, porque si yo como ciudadano gozo de un certificado de acreditación de la identidad electrónica y puedo acceder a un sistema de justicia, pero donde yo estoy no tengo acceso a la red que me permite entrar,
o me tengo que desplazar N cantidad de kilómetros, estoy en una desventaja respecto de quien lo puede hacer, y no en todas partes es igual, no todas las geografías son iguales. A través de la educación, que no lo puedo obviar en este minuto, yo tengo estudiantes en Ecuador, en Perú, en Venezuela, acá en España, en fin, en diferentes sitios, y generalmente cuando son estudiantes de América Latina, y más últimamente ha sido el tema común, o la falta de energía eléctrica o la falta de internet. Y esto obviamente no es ajeno al sistema de justicia. Estamos en una misma realidad. Un caso también que me llamó la atención